que nos da cuenta de un escenario no muy auspicioso al parecer en materia económica, pero también si lo llevamos al plano de lo que está ocurriendo hoy día en materia judicial, las investigaciones en contra de organismos que deberían estar trabajando precisamente para hacer justicia, no quizás en contra de la misma, y es lo que nos encontramos con el panorama de estos allanamientos, Lucho, a la Fiscalía de Los Ángeles. Sí, y es por eso que queremos hablar precisamente sobre quiénes están detrás de este reportaje en BioBio Chile, que usted puede encontrar también a través de su página web, Felipe Díaz y también Nicolás Parra, periodistas de la Unidad de Investigación de BioBio Chile, sobre esto del lavado de dinero, narcorregalos, abogados, fiscales, jueces. Tremendo tema, chiquillos, que ponen en biobiochile.cl. ¿Cómo están? Buenos días, aquí estamos. Hola. Muy buenos días. Gracias por venir. Y ¿sabes algo, Nico? Yo me acordaba que en algunas conversaciones anteriores tocamos este tema, ¿no? A la pasadita. Los vínculos matrimoniales entre abogados que defienden, por ejemplo, a líderes de bandas narcotraficantes o a personas que están involucradas en el crimen organizado, pero que estas abogadas particularmente a su vez están casadas con fiscales, con defensores penales públicos. O sea, es totalmente contraproducente si lo llevamos al ejercicio de sus labores, ¿no? Claro, sí. Es un gran tema, como bien tú dices, lo habíamos abordado a la pasada en algunos momentos, pero aquí tenemos la constatación de eventuales conflictos de interés y un poco más allá, eventuales delitos graves como son el lavado de activos, que en el fondo esa es la razón por la cual esta investigación se declara secreta. Si vamos un poquito más atrás, esto tiene que ver con el allanamiento que hizo la PDI a la Fiscalía de Los Ángeles, porque se investigan vínculos con el narco. Resulta que hay un fiscal que está casado con una abogada, y esa abogada es como la representante, digamos, de los narcos, junto con su estudio de abogados, con su socia, digamos, son dos abogadas. Bien reconocida en la zona por llevar causa, ella y su socia, casi la mayoría de las causas que tienen que ver con crimen organizado, con narco, con asesinato. Mira, sin ánimo de caricaturizar esta situación, pero a nivel nacional es muy conocida la abogada Helwe Sugni. De hecho, ella se hizo famosa justamente por ser la abogada de los narcos, ¿no? Tú diste en el clavo, porque de hecho, y lo queríamos contar ahora, es que en una causa que está abierta todavía, por donde hay varios imputados, creo que como 15 imputados por tema de delito de tráfico de drogas en Los Ángeles, es que eso quiere decir que es una organización criminal. De hecho, están imputados por asociación ilícita para el tráfico de drogas. De hecho, uno de estos imputados está defendido precisamente por la abogada que tú mencionas, Helwe Sugni. De hecho, entonces en la misma causa, en el mismo proceso penal. En todo caso no significa que hayan trabajado juntas, pero sí trabajan del mismo lado, digamos, para entender el contexto. O sea, no solamente esta abogada, sino que hay varios otros. Había un abogado que mostraba a través de las redes sociales fajos de billetes, en fin, es toda una realidad que se vive, pero claro, uno escuchaba todo esto o vinculaciones de esta manera en el norte de nuestro país, pero estamos hablando de la octava región. ¿Cómo llegamos a esto? Es que hay que pensar que Los Ángeles, los últimos 5 años, se ha vuelto un nicho, digamos, el crimen organizado lo vio como un nicho súper rentable de explotar, porque es una ciudad más chica, porque los trabajos de inteligencia no son iguales, por ejemplo, que en Concepción o que en Santiago. Tiene buena conexión con la ruta principal de Chile, que es la ruta 5 Sur. Y eso le permite también transportar droga de manera más expedita. Entonces, Los Ángeles con el tiempo se ha ido convirtiendo en una cuna, si se quiere, para el crimen organizado que ha ido germinando. Este artículo que nosotros publicamos ahora, que tiene que ver con el allanamiento y las redes, digamos, de estos abogados, también está vinculado a otro reportaje que sacamos dentro de la semana, que es de Moisés Bastardo, que es un sicario venezolano que justamente se asentó en la región del Biobío, concretamente en Los Ángeles. Y de hecho, quien defiende a Moisés Bastardo en varias causas son este estudio de abogados de estas dos defensoras, digamos, que... Con éxito lo defendieron en una causa de... Solo por aclarar, ese es el nombre real de esta persona, porque también ha generado como ha llamado la atención, ¿cierto? Que el titular de BioBio Chile sea precisamente Moisés Bastardo, es su nombre. Es su nombre. Ahora, preguntarte también justamente por eso, porque acá está en la figura y acá tenemos el nombre de Susana Cortés y Andrea Romero. Susana Cortés, esposa del defensor local jefe de la Defensoría Penal Pública en Los Ángeles, Patricio Gutiérrez. Exacto. Y por otra parte, Andrea Romero,
Romero, que es la socia, ¿cierto?, de Susana Cortés, casada con el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Los Ángeles, Rodrigo Durán. Sí. Tenemos entonces a un fiscal y a un defensor público. Ambos, por supuesto, que han participado en investigaciones del Ministerio Público en la zona, en causas que estas dos abogadas también han trabajado. En el caso del defensor, a lo mejor no directamente él, pero sí su subordinado, y hay que entender que en el caso del defensor penal público es del mismo lado de la historia de la las abogada. abogadas. Porque así como muchas causas de imputados por delitos graves son asumidas por la Defensoría Penal Pública, en caso que eso no ocurra, a veces también ellos contratan a su abogado y ahí es donde entran a trabajar. Entran ellas. Por ejemplo, ella. Ahora, el caso que a mí me llama la atención es el de Andrea Romero, porque ella está casada con un fiscal. Efectivamente. Uno entendería, entonces ellos están en los lados contrarios de la trinchera. Aun cuando no hay un impedimento tampoco legal que lo prohíba, pero No. sí es... Pero ahí, ¿cómo se lleva? Porque claro, el conflicto de interés con la que está casada con el defensor quizás se podría entender porque ahí puede haber un traspaso de información, Pero o qué sé yo. con el fiscal igual eso es lo que se está investigando, si es que hubo traspaso o no de información, porque una de las cosas que varias fuentes nos comentaron fuera de micrófono, obviamente, es que en el mundo judicial de Los Ángeles, que es bastante pequeño, ¿cierto? Esto ya era un tema que se venía conversando hace mucho tiempo, y de hecho esto surge a raíz de una denuncia, según tenemos entendido por algunas fuentes, que fue presentado por otra fiscal que veía cómo esto iba sucediendo. Entonces empezaron a darse cuenta de que estas dos abogadas, apenas había un control de detención o una formalización, ella ya y de investigaciones que se trataban con hermetismo, ellas aparecían automáticamente con el patrocinio de estas personas. Entonces ahí ya hay un hecho que llama la atención. ¿Y por qué se investiga por lavado de activos? ¿Por qué se decreta reservado porque se presume de que hay un lavado de activos? ¿Y por qué esa situación? Precisamente porque recibían regalos, ¿cierto?, funcionarios de fiscalía de parte de esta abogada, y se presume que esos regalos podrían provenir, ¿cierto?, de dinero que fueron habido de manera ilícita a través del tráfico Pero de a nombre drogas. de las abogadas. Ya, a ver, Se estima que sería a través de las abogadas que esos regalos llegaron hasta el escritorio de los funcionarios partamos de públicos. la base que aquí el cuestionamiento no está que un grupo de abogados defienda a narcos ni a delincuentes. Eso es decisión de cada uno de los profesionales. Tampoco está en tela de juicio que justo una abogada esté casada con un fiscal. El tema es si es que hay o no traspaso de información delicada con respecto a las investigaciones. Tenemos a un policía, un exdirector de la Policía de Investigaciones, acusado de entregar información vía WhatsApp a un abogado. Se abre la posibilidad pero ahí es donde entramos precisamente a discutir si es ético que estén casados o no, si es que el fiscal debería abstenerse de defender algunas causas, pero el hecho de que abogados estén defendiendo a narcos o delincuentes no tiene nada que ver, o que tengan una relación matrimonial porque se dio las circunstancias de la vida, pero ahí es donde va la investigación, si finalmente hay traspaso no de información y uso de recursos que no corresponden. En el fondo lo que menciona Nicolás respecto a los regalos, claro, porque no era simplemente que llevaban regalos porque les caían bien, pues, o sea, se presume, y de hecho por eso es que se abre esta investigación penal por un lado, que está a cargo de la Fiscalía Regional de Ñuble, y administrativa interna que también nos confirmaron que se había iniciado, porque se presume que esos regalos serían o en agradecimiento o de alguna forma podrían ser un incentivo. Puede ser que no, pero en el fondo la duda queda ahí. Y lo que siempre ocurre es que tienen que haber antecedentes suficientes que funden un allanamiento. O sea, un tribunal no va a otorgar un allanamiento si es que el organismo persecutor que le tiene que entregar los antecedentes lo justifica de mala manera. Entonces tiene que... Para que eso ocurra tienen que haber antecedentes fundados, y de hecho lo que siempre se dice es que el allanamiento ya es casi como la última diligencia que se hace, porque para atrás tienen que haber un montón de diligencias que sustenten una orden de una medida que es sumamente intrusiva. Entonces aquí se está pasando por encima, digamos, del derecho de la persona a tener, por ejemplo, la privacidad de su casa, que fue lo que ocurrió, según tenemos entendido, con la casa de una de las abogadas, que es la abogada que está casada con el defensor. Nos vamos a los hechos. Aquí se supone que se habría allanado la casa de la abogada Susana Cortés, que es la misma casa que comparte con el defensor local de Los Ángeles, y si es que se allanó, porque también eso, como las investigaciones secretas, ha costado un poco conocer esos detalles, pero si se allanó la casa
de la otra abogada, que era su socia, en el fondo se habría llenado la casa de un fiscal. De un fiscal también. Independiente de que la inclusión no tenía fin incautar, por ejemplo, elementos electrónicos del fiscal ni del defensor. No, eran solo de Pero las se comparte. abogadas. Pero de alguna forma, igual estamos hablando de que se llenó su casa. ¿no? Ahora, Sí, esto es súper serio en ese sentido, ¿no? Que el allanamiento haya sido a las casas de estas abogadas por consecuencia de un defensor y de un fiscal. Pero por otro lado, también está el tema, no quiero perder el punto, el tema de los regalos. Porque, volviendo a la Helwe Sugni, perdón, pero es que ella es una figura pública. Donde Ella lo habla abiertamente, lo así habla que no hay abiertamente, problema. ella dice, sí, es verdad, mis clientes me hacen regalos. Pero una cosa es que sus clientes le hagan regalos, ¿cierto? En algún caso quizás a modo de pago, pero también en otros casos a modo de agradecimiento por la defensa efectiva, ¿cierto? Pero distinto es que ocupen a un abogado o una abogada como medio para llegar a funcionarios públicos. Claro, que eso es lo que se asume que podría haber ocurrido. Que acá, podría po. haber ocurrido. ¿Y de qué tipo de regalos estamos hablando? Bueno, eso también nos llamó mucho la atención porque se hablaba de una suma de alrededor de 250.000 pesos en chocolate. En chocolates. Eso- Pero eso nosotros creemos que lo que hemos conversado entre nosotros y con más personas es que difícilmente o sería raro que fuera solo por los chocolates, por esta cantidad en chocolate, que supuestamente se habló de chocolate importado o con lo chocolate que caro. sea, pero de ahí a que necesariamente solo eso hubiese Claro. motivado los allanamientos. Eso ya es Ahora- una señal, ¿no? ahora, y se presume de que en el fondo no solamente hay chocolates de por medio, sino que hay que seguir investigando para ver si es que hubo otros. Claro. Ahora, importante, y volver al punto también, que los abogados pueden elegir a quién defender, recibir regalos, recibir pagos, ellos responderán. Pero es importante el punto que menciona Camila, que estamos hablando de funcionarios públicos. Cuando hablamos de políticos, ellos tienen, entiendo que por ley, dejar Por lobby. registro lo que les han regalado en torno a Por su la ley del cargo, lobby, sí. por ley de transparencia. Los fiscales, los abogados que trabajan para el Estado, para la Fiscalía en realidad, para el Estado, claro, necesitan o tienen esta obligación de declarar los regalos que les lleguen. Nosotros tenemos entendido que no, porque no son sujetos pasivos, tengo entendido. A menos que sí sea, por ejemplo, que ocupa un cargo, pues, como fiscal regional, me imagino que Claro. eso. Y lo que sí tienen que hacer son las declaraciones de patrimonio. De patrimonio. De patrimonio. Antes, durante. Claro, To- antes, todos los años. Sí, sí, antes y durante. Se hace uno por asunción al cargo y luego se hace otros periódicos, digamos, por... Es decir, por ejemplo, por ley, yo soy fiscal o soy defensor público y no sé, pues no tenía un departamento antes de entrar ahí y después en medio de todo esto me lo compro. Tendría que declarar, ok, aquí me compré este departamento, Claro. de dónde vienen las lucas, Claro. así tienen que ir Así. funcionando. Sí, Exacto. Sí, sí, sí. Porque la idea es ir midiendo periódicamente si se va en relación con la cantidad de dinero que le paga el Estado al funcionario, o pudiese haber estado aprovechándose, por ejemplo, de su cargo para tener recursos de otro lado. Que eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la jueza que era adicta a los casinos de casinos, juego, sí. porque ahí se descubrió de que ella efectivamente estaba moviendo un montón de propiedades que no se justificaban con las pérdidas que ella estaba teniendo en los casinos y que más encima no estaban siendo declaradas en su declaración de patrimonio. Entonces, es una herramienta que permite ver algunos movimientos sospechosos. Hay otras herramientas que son mucho más efectivas, que son los reportes de movimientos sospechosos de la unidad de análisis financiero, que eso también es algo que se tiene que revisar porque en muchas ocasiones la UAF no emite esa alerta Claro. y ahí es donde... Ahora, Donde esto pasan es cosas. súper Donde pasan complicado cosas. y es un terreno súper pantanoso porque uno se pregunta, bueno, ¿qué tan transparentes entonces están siendo nuestros fiscales, nuestros defensores, nuestros jueces a la hora de fallar en estos temas, además que son de crímenes tremendamente violentos? Ahí para que nos cuenten también, porque nos decían, tuvieron éxito por lo menos en una causa relacionada con Moisés Bastardo. Claro, que es En la asociada a los corbatas, entiendo que no. A ver si nos cuentan un poquito acerca de este sujeto, que es un sicario venezolano, que armó una verdadera cacería humana en la región del Biobío. Sí, bueno, claro, son distintas causas las que ha enfrentado Moisés Bastardo. Donde sí está condenado, que como para ponerlo en contexto, fue una condena por tráfico de droga, en el fondo, que ahí fue defendida de hecho por una de las abogadas. Ahí fue condenado alrededor de 5 o 7 años por varios delitos, entre ellos, como le mencionaba, tráfico de droga. Y esa condena es súper importante para entender, digamos, la evolución o el proceso que tuvo Moisés Bastardo, porque él aparece, según escuchas telefónicas de miembros de la misma banda, lo indican a él como el perro que tenía el líder de la banda, que es de apellido O sea, el Corbalán. mandado. El mandado, y era el que supuestamente hacía recogía ciertos los dineros, tenía que ir a hacer los cobros, servía de seguridad en muchas ocasiones. Y en ese contexto
esa banda tenía un rival que es alias El Betino, y al Betino él fue y se le metió a la casa, según Fiscalía, porque eso nunca quedó comprobado a ciencia cierta porque fue absuelto. Se metió a la casa y se metió disparando así a lo que viniera y terminó baleando, digamos, a la abuela de Betino. Betino salva junto con otro amigo que se llamaba Facundo y bueno, fue condenado por droga, fue absuelto en esa porque el único testimonio que se contó para poder probar eso era el del Betino, entonces se considera como parte interesada y no se pudo establecer solamente que alguien había baleado la casa, pero no se puede establecer quién lo había hecho. Porque no fue detenido en fragancia. Exactamente. Y luego de eso, lo que ocurre es que, como estaba picado con Betino porque no lo había podido matar, lo que plantea la Fiscalía en el juicio que se viene ahora, por el cual se le está pidiendo cadena perpetua, presidio perpetuo, es que va y mata a Facundo, que era el amigo que estaba en la casa en ese momento y que no pudo. Lo mata a él y deja grave al acompañante, que era una menor de edad. Y luego, cuando ya cae en la cárcel, cuando estaba en prisión preventiva por todos estos hechos, digamos, ordena matar a Betino, pero resulta que, porque supuestamente los amigos lo llamaron a la cárcel y dijeron, oye, Betino está acá en la Knockout, que es una disco de ella de Los Ángeles, está en la Knockout, y él dice, ok, voy a llamar a unos panas, llamo a otros sicarios que estaban en Concepción. Desde dentro de la cárcel. Desde dentro de la cárcel. Porque estando Moisés Bastardo en prisión preventiva ya. Entonces él coordina desde dentro de la cárcel que vayan a matar a Betino. Resulta que llegan los sicarios antes de que se puedan dar cuenta de que si era o no era Betino, van, le disparan a él en medio de la discoteca y cuando muere se terminan dando cuenta de que no era Betino, sino que era un escolar de 17 años que no tenía nada que ver en el asunto. Que se parecía mucho. Y que se parecía, el único problema que tuvo esa persona fue que se parecía a Betino, al Betino real, digamos. Un caso muy, muy comentado, nosotros aquí lo contamos también, y eso es lo que hemos hablado también de este pago de justo por pecadores en medio de toda esta situación de violencia. Entonces, donde cualquier parte puede tocar a alguien. Entonces, esa es la gravedad de los hechos que estamos viendo y que podrían estar involucradas las personas que estaban por ley mandatados, digamos, a perseguirlo, terminan recibiendo regalos. Entonces, eso es lo complejo. Y no nos olvidemos que hay un juez también muy criticado que autorizó a líderes del Tren de Aragua a hacer videollamadas del interior de la cárcel a propósito de todo lo que significa, pero también esto suma problemáticas con las fiscalías que hace mucho tiempo también vienen siendo criticadas porque no tienen las pruebas suficientes, porque se equivocan en la presentación de... Bueno, en el caso que mencionaba Nicolás de la absolución de Bastardo en la causa por homicidio frustrado, que es cuando termina... ¿Contra 4 personas? Cuando termina la abuela de Betino, quedó 30 días hospitalizada. No sabemos si la abuela de Betino tenía algo que ver o no con las cosas que hacía su nieto, pero terminó 30 días, le costó 30 días recuperarse. Y en esa causa en particular termina en el fondo libre de ser sentenciado en esa causa, precisamente porque el protocolo, el procedimiento policial, desde ahí parte mal. Del hecho de que no se fue detenido en fragancia, pero después fue detenido y andando en la vía pública mientras iba, creo que trasladándose en moto, simplemente porque alguien lo señala como, ese fue el que el otro día intentó o que se metió a mi domicilio. Y en el fondo, desde su detención empezó ya mal, no sabemos si por desconocimiento, por descoordinación de las policías en un principio, pero de ahí para adelante ya el proceso se veía que... Pero los fiscales mandan a los policías a hacer las indagatorias. Pero en ese caso particular, aún sin conocimiento todavía la policía lo detuvo en el fondo sin una orden de fiscalía. Claro. Y le hacen le muestran la fotografía a la persona que supuestamente era una de las testigos presenciales. Y eso hace que la detención no sea procedente. Claro, y de ahí para adelante, y de eso en el fallo de la sentencia se señala eso como uno de los factores que influyó. O sea, si aquí del principio estuvo mal aplicado, algo que tiene toda persona un derecho a que se lleve un proceso justo y apegado a las normas del Código Procesal Penal. Eso ha sido tremendamente complejo también con la instalación de este tipo de crimen en nuestro país, porque son crímenes tremendamente violentos. O sea, lo que tú nos contabas recién, Nico, es de película. O sea, es digno de una serie de las que nosotros podemos ver asociadas al narcotráfico, pero en nuestro país, en nuestra región, en Los Ángeles. Claro. Entonces, claramente aquí... Una ciudad de 100.000 habitantes, o sea, en la infraestructura muchas veces incluso, y como está diseñado el sistema de pronto no da, pero menos va a dar si tenemos este nivel también en la Fiscalía, en la Defensoría y con abogadas, en las policías. A mí lo que me llama la atención dentro de todo esto es también el silencio que he tenido, porque más allá de que esto sea una causa reservada, porque
De hecho, el lavado de activos es bien estricto en el sentido de que no se puede comunicar nada, no se puede hablar nada respecto a una causa de lavado de activos, que fue lo que le pasó a Sergio Muñoz sin ir más lejos, Claro. porque era una cosa de esa índole. Pero me llama la atención el silencio que ha tenido la Fiscalía Regional del Biobío, o sea... me parece insólito que no se haya dado una ¿La declaración. fiscal regional Marcela Cartagena no se ha referido a esto? No, yo tengo entendido, al menos Públicamente no. Porque es Fiscalía de Ñuble la que lleva esta investigación. Claro, es que lo que pasa ahí es que cuando se inicia una investigación al interior de una fiscalía, no puede ser la misma fiscalía la que lo lleva, que es el artículo 19, si no me equivoco, de la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, lo que hizo aquí el fiscal nacional, Ángel Valencia, fue que él tuvo que firmar, ¿cierto?, un oficio en el que se le entrega a otra región. Y lo que ocurre, por lo general, es que son regiones contiguas, se hace la investigación. Claro. Entonces, lo que pasa mucho también con los sumarios. Los sumarios que ocurren en la región del Biobío, por lo general, las toma, por ejemplo, el fiscal regional de la Araucanía. Lo que ocurre, por ejemplo, también con Aysén Magallanes, siempre se hace de ese modo por un tema de distancia y para evitar costos, digamos, de traslado y todo eso. Es interesante que toda esta discusión hace bastante tiempo se viene dando y finalmente uno no ve sanciones a los fiscales o a los jueces o remociones. Están muy blindados también. A diferencia a lo mejor de lo que pasa a un político donde si se le cuestiona mucho, qué sé yo, lo remueven de su cargo, pero en fin. ¿Qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con los jueces? Hay una estructura bien fuerte, pero que igual tiene un sentido. O sea, si no, cualquier persona que esté en desacuerdo a lo mejor con la decisión de un juez podría iniciar un proceso de remoción, por ejemplo, si fuera muy fácil y tendríamos pagando a, como se dice, a justo por pecador. Entonces, hay un proceso que es robusto, que es muy protocolar, que en el caso, que son diferentes en todo caso para los jueces y para los fiscales, pero que sí algunos han terminado con fiscales removidos en el sur, por ejemplo, con un Claro. fiscal que publicamos la otra vez un caso en Ahora, independiente de lo Magallanes. difícil que sea remover a un fiscal por este tipo de hechos, ¿cierto? O sea, si no me gustó cómo falló, ¿verdad? No, pero estamos hablando acá De delito. de eventuales traspasos de información. O sea, estamos con una situación, como bien sacábamos a colación, del ex director general de la PDI, ¿cierto? Ya renunciado, producto de esta investigación en su contra, por traspasar información valiosísima en causas que lleva la fiscalía, distintas fiscalías además, a un abogado en particular. Tenemos hoy día una investigación también por el ex director general de la PDI, Héctor Espinosa, ¿cierto? Claro. Que ahí sí que había un conflicto con el tema del traspaso de información brutal. Por otro lado, tenemos acá una investigación que está abierta también de una eventual traspaso de información por parte de una funcionaria de la PDI Claro. a Camila Polisi, imputada por el caso Convenios en la Fundación ENTI. Se está investigando ahí A que mí- le podría haber avisado, oye, hay una orden de detención en tu contra. Y ahora le sumamos esta situación desde la investigación a Fiscalía, donde posiblemente, nuevamente, hablemos en Condicional. en condicional, Claro, porque no que- sabemos, claro. está en investigación, pero posiblemente hay un traspaso de información desde un fiscal a su esposa, de un defensor a su esposa, ambas abogadas de narcotraficantes de este calibre del que Claro, estamos conversando. no ahora. son Entonces, delincuentes comunes, ¿no? ¿cómo hoy día confiamos en que la investigación que lleva, por ejemplo, la Fiscalía de Ñuble, no vaya a haber un traspaso de información a lo que está ocurriendo hoy día con la investigación de la Fiscalía del Biobío? Claro, bueno, ¿Cómo son, confiamos son- en eso? son preguntas que van surgiendo respecto a la institucionalidad. Yo prefiero creer que estamos en un país que todavía funciona. No funciona de la ¿Comparado manera con quién? No funciona de la manera que nosotros esperaríamos, pero ya al menos que hayan allanamientos, eso quiere decir de que... Se está moviendo la cosa. Que hay una Se está investigación moviendo. significa que al menos se descubrió y alguien intentó hacer algo para frenar esto. O sea, si no hubiésemos sabido nunca, sería más peligroso que se esté Bueno, es que investigando. quizás cuántas cosas hay que no sabemos. También, po. A mí lo que me da rabia, me molesta personalmente con todas estas situaciones como las que tú bien mencionabas, es que a nosotros cuando una fuente nos entrega información y de repente nos abren causa y tenemos que perdemos tiempo valiosísimo, digamos, que podríamos estar haciendo otras cosas, digamos, labores propias del reporteo, tenemos que ir a dar explicaciones a la policía de investigaciones. Ustedes como periodistas. Como periodistas. Claro, más de una entonces- vez tenemos que ir a la cuartel de la PDI nosotros entonces, a declarar. Entonces están sucediendo cuestiones que son muchísimo más graves y nos hacen perder tiempo a nosotros que estamos haciendo nuestro trabajo finalmente para decir no te voy a revelar cuál es mi fuente por secreto Y profesional. gracias Como- a ese trabajo se han destapado muchas situaciones que terminan obviamente reflejando a funcionarios públicos, malversando fondos,
tramitaciones de leyes que están vinculadas también al hombre del maletín, si se quiere, y eso gracias también a la prensa, gracias a las denuncias, gracias también a la unidad de Bio Chile, su unidad de investigación que va a seguir investigando, seguir trabajando en esto, porque hay que transparentar estas cosas, así que chiquillos, les agradecemos por eso y por venir constantemente al matinal también. No, gracias a usted por la invitación siempre. Sí, gracias a usted. Bueno, y vamos a estar más que atentos a los próximos trabajos de la unidad de investigación porque sabemos mucho de lo que hablar. Lamentablemente. Sí, tenemos pega por lo menos con este país. Oye, sí, ¿no? Gracias, Y qué bueno hoy día poder contar también con Bio Chile y con su unidad de investigación. Periodismo de investigación en nuestro país está escaso y pucha que es necesario, así que agradecemos también ese tremendo trabajo. Ya nos vamos a una pausa, la Sí, última. ya está, nos está esperando ella, Nos la está reina, esperando la ella. única, la Sí. grande del día viernes. Exactamente, la reina de la casetera, Paulita Romero, pero a la vuelta de esta pausa comercial.